Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que mantener el distanciamiento social es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. El distanciamiento social consiste en mantener una distancia prudente entre personas. Esta medida promueve evitar salir de casa para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del COVID-19. Si es inevitable que salgas de casa, te sugerimos practicar las siguientes recomendaciones para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. Recuerda el buen uso del tapabocas. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. Su uso es obligatorio en espacios públicos abiertos y cerrados. Tampoco debes tocar tu cara sin lavar tus manos previamente. El tapabocas es para cubrir la boca y nariz y no debe estar en el cuello o en otro lugar. En lo posible conserva una distancia mínima de 2 metros entre tú y las demás personas cuando hagas filas o te encuentres en lugares públicos. Cuando ingreses a una sala de espera, ubícate intercaladamente dejando 2 sillas vacías. Así mantendrás distancia de los demás usuarios. Ten en cuenta al ingreso máximo permitido en establecimientos como bancos, supermercados, farmacias, centros de salud o comercios. El virus puede sobrevivir en el exterior por varias horas, infectando cualquier superficie. Por esta razón, evita al máximo el contacto con elementos cotidianos como barandas, puertas, manijas, dinero, cajeros electrónicos, interruptores, botones, bolígrafos, teléfonos públicos, grifos, inodoros y en general cualquier elemento fuera de tu hogar. Desinfecta constantemente tus objetos personales y aquellos que debas llevar fuera de casa con alcohol o líquidos aptos para desinfección. Los colombianos somos expresivos y amigables. No será fácil acostumbrarnos, pero es necesario reemplazar el uso de saludos como beso en la mejilla, apretón de manos y abrazos con alternativas que no implique contacto físico. Así evitaremos el contagio del COVID-19. Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz usando tu codo. En desplazamientos cortos, procura evitar el uso de sistemas de transporte masivo. En lo posible, utiliza medios de transporte individual, como bicicleta, vehículo particular o motocicleta, sin parrillero. Si debes usar transporte público, usa siempre tapabocas, lava o desinfecta tus manos apenas te retires del transporte y conserva distancia de 1 metro entre personas. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que tu empresa haya implementado para retomar actividades en las instalaciones de la empresa. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad que te asignen para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. Lo más esencial en la vida es conservar una buena salud. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy nuevamente la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Químicos. Quiero invitar a nuestro experto, el ingeniero Joseph Sanabria, ingeniero químico especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. El ingeniero nos acompañará el día de hoy con este importante tema: equivalencias entre el sistema globalmente armonizado y el sistema de clasificación Naciones Unidas. Ingeniero Joseph, muy buenas tardes, bienvenido. Lina, muy buenas tardes. Qué bueno que ya me estén viendo. Muy buenas tardes para todos. Bueno, vamos a dar inicio al seminario del día de hoy. Para ello, entonces, les quiero recordar estos primeros temas de la ruta del conocimiento en peligros químicos. Comenzamos la semana anterior en cómo implementar el sistema globalmente armonizado y el día de hoy vamos a hablar de la equivalencia entre el sistema globalmente armonizado y el sistema de clasificación UN. Vamos a tener 3 momentos, donde en el primer momento vamos a hablar de la clasificación UN y el libro naranja, usos y aplicaciones. En un segundo momento vamos a hablar de la analogía de los pictogramas de la clasificación UN y sistema globalmente armonizado.
Y en un momento 3 vamos a hablar del uso de sistemas de la clasificación acorde al ciclo de vida de los productos químicos. Nuestro objetivo general del día del seminario de hoy es relacionar los pictogramas definidos en el sistema de clasificación UN con el correspondiente técnico del sistema globalmente armonizado y establecer sus usos de forma correcta. Para ello, vamos a desarrollar 3 objetivos específicos. El primero, definir los criterios establecidos en el Libro Naranja de la Organización Mundial de la Salud y su adopción en Colombia. Un objetivo específico 2, establecer de forma concreta los análogos entre los pictogramas de clasificación UN y los de sistema globalmente armonizado. Y como objetivo específico 3, establecer los criterios para el uso de los sistemas de comunicación de peligros según las fases del ciclo de vida de productos químicos. Para ello, vamos a hacer un sondeo. Voy a quitar mi pantalla y le voy a dar paso a Lina para que nos ayude con hacer este sondeo. Ingeniero, muchas gracias. Bueno, como siempre les digo a nuestros asistentes, les recuerdo que en sus pantallas pueden observar las preguntas y las respuestas para que ustedes tengan la posibilidad de dar opción, de oprimir la respuesta que ustedes crean que es la correcta. Vamos con la primera pregunta. Muy bien, la primera pregunta dice: las etiquetas que define el sistema globalmente armonizado reemplazan a los pictogramas de la NFPA 704, B, los pictogramas definidos en la clasificación UN, Naciones Unidas, C, ninguno de los anteriores, D, todas las anteriores. Rápidamente vamos a votar. Les recuerdo que desde sus celulares, desde sus computadores, tienen la opción de seleccionar la respuesta que ustedes crean que es la correcta y al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas, pero ya el ingeniero nos va a regalar las respuestas. Así que tenemos que estar muy atentos a nuestra acción educativa del día de hoy. Muy bien, cerramos la primera pregunta. Ingeniero Joseph, yo te comparto las respuestas de esta primera pregunta. El 21% nos dice a los pictogramas de la NFPA, 22% los pictogramas definidos en la clasificación Naciones Unidas, el 20% ninguno de los anteriores y el 37% nos dijo todas las anteriores. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice: la clasificación de peligros por sistema de clasificación Naciones Unidas contemplan A, peligros físicos en su mayoría, B, peligros físicos y peligros a la salud, C, cualquier clase de peligros de sustancias químicas, D, salud, inflamabilidad y estabilidad. Muy bien, 10 segunditos rápidamente para que votemos. Guarden las respuestas que están dando ahorita en esta primera parte y las comparamos ya al final para que estemos muy atentos a la explicación del ingeniero Joseph el día de hoy. Muy bien, cerramos la segunda pregunta. Ingeniero Joseph, te comparto rápidamente los resultados de esta segunda pregunta. Nos dice el 3% a peligros físicos en su mayoría, 15% peligros físicos y peligros a la salud, 58% cualquier clase de peligros de sustancias químicas y el 24% nos contestó salud, inflamabilidad y estabilidad. Está muy bien. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta. La tercera y última pregunta nos dice: los pictogramas del sistema de clasificación Naciones Unidas se colocan en las etiquetas definidas en el sistema globalmente armonizado, en los empaques y embalajes de mercancías peligrosas, en los envases y empaques de mercancías peligrosas, D, según lo defina la empresa en procedimiento interno. Muy bien, esta es nuestra tercera y última pregunta. Por favor, seleccionen en sus pantallas la respuesta que ustedes crean que es la correcta. Últimos 5 segunditos. Muy bien, cerramos la tercera y última pregunta. Ingeniero, te comparto los resultados de esta tercera pregunta. El 21% nos contesta A, en las etiquetas definidas en SGA, 20% en los empaques y embalajes de
mercancías peligrosas, el 32% de los envases y empaques de mercancías peligrosas y el 28% de nuestros asistentes contestaron según lo defina la empresa en procedimiento interno. Recuerden que al finalizar nuestra acción educativa tendremos las mismas 3 preguntas para que ustedes, mejor dicho, estén súper atentos a nuestra acción educativa y ya el ingeniero Joseph al finalizar nos regale las respuestas. Ingeniero Joseph, adelante, continúa, por favor. Ok, todos me están Compártenos escuchando, tu todos me pantalla, ven porfa. Compártenos tu pantalla, y les ingeniero, comparto por mi favor. pantalla. ¿Ya estamos ya en mi pantalla? No, señor, todavía no. Listo, ingeniero. Ahora sí. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar con el tema de lo que es la NFPA 704 del diamante de fuego. Les quiero comentar un poquito la historia de este sistema de comunicación sin detenerme mucho en él, pero para que realmente le demos a través de la historia, entendamos los errores que hemos cometido. Cuando hablamos del diamante de fuego o el sistema de comunicación de peligros por la NFPA 704, donde la NFPA es la National Fire Protection Association, precisamente a raíz de los vacíos que se presentaban en todo el tema de clasificación y etiquetado de productos químicos, este es un sistema que nace de la Asociación Norteamericana de Protección contra el Fuego, bomberos, sistemas de emergencia, y diseñan un diamante que es de fácil uso para cuerpo de bomberos, donde lo dividen en 4, donde azul es salud, rojo es inflamabilidad, amarillo es inestabilidad y 4 son peligros especiales. El alcance de este sistema de comunicación de peligros es atender una situación de emergencia. Por eso este diamante se utiliza en donde haya almacenamiento, en donde haya pues productos químicos, pero realmente este sistema corresponde a Estados Unidos. Entonces aquí les presento la categorización, esto lo que se pone en estos espacios es una numeración del 1 al 4 en lo que es azul, rojo y amarillo, donde el 0 corresponde a sin riesgo, 4 es el riesgo más alto, en salud el 4 es letal, en el rojo la inflamabilidad, las sustancias químicas se categorizan, donde los puntos de inflamabilidad están en 0, no arde, pero el 4 es donde el punto de inflamabilidad es menor a 23 grados centígrados. En el amarillo, peligro de inestabilidad, donde la sustancia, donde 0 es la sustancia es estable y cambia precisamente a la estabilidad de acuerdo a la temperatura a la que se esté exponiendo la sustancia química, inestable al calentamiento, cambio químico violento, 3, explosivo que requiere fuente de ignición, o 4, explosivo sin necesidad de fuente de ignición, que esto pues está asociado sobre todo a lo que son los productos explosivos. Y en el blanco, que son peligros especiales o riesgos especiales, encontramos diferentes pictogramas, donde el más relevante es el que es incompatible con el agua, que es la W con la rayita en el medio, oxidante o un material gaseoso asfixiante, corrosivo, y otros que ustedes pueden encontrar ahí. Este sistema no fue adoptado en ningún momento por ninguna de las normatividades que se han desarrollado en Colombia para productos químicos. Pero como solamente hasta el 2002 se adoptó la clasificación UN, de la que vamos a hablar ahorita, para el transporte de mercancías peligrosas y solamente para el transporte, entonces se empezó a utilizar este rombo de forma indiscriminada en todas las empresas o en muchas empresas, porque precisamente, sobre todo en el sector de hidrocarburos, como les había dicho en una oportunidad anterior, pues la casa matriz es de Estados Unidos y pues precisamente los vacíos a nivel normativo en Colombia, pues permitían que, que los sistemas de seguridad y salud en el trabajo de estas empresas con casa matriz en Estados Unidos, pues implementara o se implementaran estos diamantes de fuego se desarrollara este sistema de comunicación de peligros para sustancias químicas al interior de las empresas.
¿Cuál fue el error más importante? El error más importante es que este sistema de clasificación de peligros no corresponde o no tiene alcance desde el punto de vista ocupacional. Solamente tiene un alcance desde el punto de vista de la atención de la emergencia. Lo que sí tiene, ya empezamos a hablar, es del libro naranja o clasificación UN. Les quiero recordar también desde el punto de vista de historia cómo surge este sistema de comunicación de peligros, donde se da en 1956 la primera publicación. Démonos cuenta que realmente es un sistema que ya tiene más de 50 años de desarrollo, donde en 1996 se reconfigura como un reglamento tipo, por eso es que se empieza a utilizar ya de una forma robusta y de una forma, por así decirlo, armonizada a nivel de los diferentes países. Y son elaboradas por el subcomité de expertos en transporte de mercancías peligrosas. Entonces, esa reconfiguración precisamente es lo que lo permite su implementación para el transporte de mercancías peligrosas, teniendo en cuenta que las sustancias químicas no son la única mercancía peligrosa que se transporta, como lo vamos a ver más adelante. Se actualiza también cada 2 años. Su publicación, a diferencia del libro morado del Sistema Globalmente Armonizado, es de 2 volúmenes. Cada volumen es de 450 páginas. Es un sistema bastante robusto. Tenemos que la revisión 18 es la última edición revisada a 2018, o sea, haciéndolo desde el punto de vista análogo con sistema globalmente armonizado, con la edición que tenemos vigente de sistema globalmente armonizado. La revisión 19, su publicación estaba prevista o estaba prevista para el 2015, conforme a, y ya se empezó a armonizar y se empezó a articular el libro naranja con el libro morado, sistema globalmente armonizado, con las equivalencias entre los dos libros, y son complementadas por el manual de pruebas y criterios también del organismo de la Organización Mundial de la Salud, y es la base para la reglamentación de diferentes transportes. Cuando hablamos de reglamentaciones modales, hablamos de modo de transporte, transporte terrestre, transporte aéreo, y también los diferentes otros subtipos que encontramos en la comercialización, que es donde se deriva la necesidad de hablar del transporte de mercancías peligrosas. Ustedes encuentran en esta diapositiva los contenidos del libro naranja, como les comentaba, 2 volúmenes, en donde tenemos en el primer volumen la clasificación en la parte 2, la parte 1 nos habla de sus disposiciones generales, definiciones, capacitación y protección, y la parte 3 ya nos trae la lista de mercancías peligrosas, el grupo de embalajes y otra información que necesitamos para definir de forma robusta y de forma clara el tema de embalaje y las condiciones de transporte. En la parte 4 estamos hablando de las disposiciones relativas al embalaje, envasado, cisternas, es decir, los diferentes tipos de embalaje, envase que se encuentran para mercancías peligrosas. Parte 5, procedimientos de expedición, y en la parte 6, pues cuáles son los ensayos y demás que se deben tener en cuenta para la construcción y la calidad o los ensayos de calidad de los diferentes embalajes y envases en los que pues se contienen o están contenidos las sustancias químicas. Y en la parte 7 nos habla de las disposiciones relativas a las operaciones de transporte, que como lo vimos en el seminario anterior, corresponde al ítem 14 de las fichas de datos de seguridad. Entonces, nuestra primera conclusión: sistema globalmente armonizado no reemplazó ninguno de los sistemas. No reemplazó ni la NFPA 704, no reemplazó al libro naranja. Sistema globalmente armonizado se desarrolla para suplir un vacío frente al uso y almacenamiento de productos químicos, teniendo en cuenta que el libro naranja va enfocado al transporte de mercancías peligrosas y al sistema NFPA
tiene un alcance de atención de emergencias por productos químicos como un sistema local para Estados Unidos. El libro naranja, también del libro naranja se desarrolla la GRE, que fue uno de los seminarios que hicimos el año pasado, que es la guía de respuesta para emergencias, que son los criterios base para atender una posible situación de emergencia por productos químicos, también como un documento técnico que se desarrolla en los diferentes entes de la Organización Mundial de la Salud. En el libro naranja también encontramos los grupos de embalaje que se definen de acuerdo al tipo de mercancía, definiendo qué son mercancías poco peligrosas, mercancías medianamente peligrosas y en el grupo 1 las mercancías muy peligrosas, y nos establecen a qué tipo de mercancías no se le asigna un grupo de embalaje. Démonos cuenta que tenemos principalmente explosivos, gases, de los cuales por eso también los separamos en unos seminarios que vamos a dar más adelante, materias autorreactivas, que son clase 4, edición 4.1, los peróxidos orgánicos, que también son sustancias muy específicas que se encuentran en la clase 5, división 5.2, y como les decía, sustancias infecciosas, de las cuales vamos a hablar un poco más adelante, y materiales radioactivos, cuya aplicabilidad es muy específica y su peligrosidad no solamente desde el punto de vista de los efectos que causan a la salud humana, sino de las restricciones que hay para su comercialización y transporte, teniendo en cuenta que son una materia prima para elementos que se pueden utilizar para lo que se denomina terrorismo internacional. Entonces tenemos en esta diapositiva la clasificación y los pictogramas. Tenemos en la primera los explosivos, el transporte de explosivos y el uso de explosivos en Colombia está restringido para fuerzas militares o para actividades económicas que requieran su uso, como lo que es específicamente minería y construcción. Esos permisos también los dan fuerzas militares porque son los que tienen la responsabilidad para el uso de este tipo de sustancias. Cuando hablamos de el número 2, estamos hablando de gases. Tenemos 3 subclases. Tenemos la 2.1, que lo podemos encontrar con 3 pictogramas. Un pictograma que es un rombo inscrito en un cuadrado de color azul o de fondo azul. El pictograma es de color, el fondo del pictograma es de color rojo, y el número como el símbolo se encuentran en un color transparente o no tienen color, toma el color del fondo del cuadrado. Este pictograma también se encuentra como un pictograma romboidal con el número y el dibujo en color blanco, o lo encontramos también en un pictograma romboidal de color rojo con contraste, el dibujo, el número y el borde en color negro. Tenemos la segunda subclase, que son gases no inflamables, no tóxicos, que corresponde al 2.2, que también lo podemos encontrar de dos formas, como pictograma con fondo verde y tanto el dibujo como el número de color negro, o fondo verde con el pictograma, con el dibujo, el borde y el número de color blanco. Y tenemos una subclase 3 que corresponde a gases comprimidos tóxicos. Estos los vamos a ampliar en otro de los seminarios. En este momento lo importante es que tengamos totalmente claro que esto es una clasificación aparte. Tenemos otras clasificaciones, que es la 3 y la 4, que corresponden la 3 a líquidos inflamables, que lo encontramos en dos formas de pictograma, pero sólidos inflamables también tenemos 3 subclases, 3.1, 3.2 y 3.3, donde estas subclases están definidas por la inflamabilidad, el punto de inflamabilidad del producto. Y los sólidos, que tenemos 3 subclases también, tenemos la 4.1, tiene
un pictograma, que es el que ustedes ven en la pantalla. Tenemos que para la subclasificación 4.2 tenemos otra forma de pictograma, y para la clasificación 4.3 tenemos el pictograma que lo podemos encontrar en un fondo de color azul, y al igual que los anteriores podemos encontrar el borde, el dibujo y el número en color negro o en color blanco. Tenemos en la clasificación 5, que corresponde a sustancias oxidantes, también se llaman comburentes, son las que alimentan el fuego. Como les decía en uno de los seminarios anteriores o del año anterior, para que haya fuego se necesitan 4 elementos. Una sustancia inflamable correspondiente al numeral 3, una sustancia comburente o oxidante, numeral 5, chispa y la reacción en cadena. Entonces, démonos cuenta que esto es importante, muy, muy importante para el siguiente seminario cuando hablemos de matriz de compatibilidad como una de las medidas de control administrativo en almacenamiento de sustancias químicas. Y tenemos ya clasificaciones específicas, como les mencionaba al comienzo de la presentación, que es el 5.2, peróxidos orgánicos, que tenemos que es el pictograma fondo amarillo con rojo, perdón, el fondo que es amarillo con rojo, y el dibujo, el número y el borde en color, tenemos el dibujo en color blanco o en color negro, pero el número y el borde sí lo vamos a encontrar de forma general de color negro. Tenemos el 6, que corresponde al pictograma, a los pictogramas que van enfocados a peligros para la salud, cuando los productos químicos no tienen peligros físicos, sino tienen solamente peligros a la salud. Entonces tenemos el 6 tóxico, 6.1 irritante y 6.2 biológico. Entonces es ahí donde ya tenemos esa excepción en esta clasificación de peligros, donde también incluimos al peligro biológico como una mercancía peligrosa, o las sustancias infecciosas como una mercancía peligrosa desde el punto de vista de residuos peligrosos, lo que mencionábamos en uno de nuestros seminarios anteriores, que clasificábamos los residuos peligrosos en residuos químicos, donde los envases con medicamentos corresponden a un residuo químico peligroso, pero también tenemos a los residuos biológicos, residuos peligrosos hospitalarios, que son los anatomopatológicos o son los cortopunzantes contaminados, entre otros. Estos se encuentran en esta categoría 6 de una forma en una sola categoría, como les decía, con 3 subclases. Radioactivo, tenemos 5 etiquetas en la diapositivamente, solamente les estoy presentando 4, pues, dependiendo también de las características del material radioactivo que se esté manejando. Hay unos materiales radioactivos que se utilizan sobre todo para aplicaciones médicas, que tienen unos controles, mientras que hay otros que se utilizan para otro tipo de aplicaciones, sobre todo lo que es energía nuclear, que son mucho más sensibles y requieren unos cuidados mucho mayores. Y se puede decir que a pesar de todo el cuidado que se le dé a la manipulación de estos productos, realmente sí van a generar un efecto adverso en la salud de las personas que están en contacto, ya sea en el corto o en el mediano plazo. Quiero recordarles, quiero recordarles un accidente industrial que fue el de Chernobyl, la planta si no estoy mal, si mal no me equivoco, de geografía no sé tanto, pero estoy hablando de Chernobyl. Chernobyl tuvo un accidente industrial por sustancia radioactiva, que fue lo que generó el efecto adverso en todos los habitantes del pueblo. Y fue lo que generó todas estas malformaciones y todos estos efectos en la salud que hoy día aún desconocemos realmente su impacto, no solamente para la generación que estuvo expuesta, sino para las generaciones venideras. Numeral 8, tenemos corrosivos.
pero en corrosivos tenemos dos subclases. Tenemos los corrosivos ácidos y los corrosivos cáusticos. Cuando hablamos de los corrosivos ácidos, estamos hablando del ácido clorhídrico, del ácido sulfúrico, de los que son ácidos grupo 7, que son ácidos inorgánicos, pero también hablamos de los ácidos inorgánicos. Para ponerles un ejemplo, no muy lejos, tenemos el ácido acético, que es un ácido inorgánico. Mientras que en cáusticos también hablamos de la soda cáustica, de la potasa cáustica, de elementos que se utilizan que son corrosivos pero que tienen una aplicabilidad diferente. Y las características de los corrosivos ácidos cuando se reaccionan o se mezclan con corrosivos cáusticos, pues generan usualmente reacciones exotérmicas. Entonces, esto lo tenemos de forma general en la clasificación ON, pero tenemos que ir ya a más detalle para separar cuando estamos haciendo un transporte de mercancías peligrosas, de sustancias corrosivas ácidas y sustancias corrosivas cáusticas, tenemos que darle una diferenciación y esa diferenciación no se ve a simple vista en esta clasificación de transporte de mercancías peligrosas. Y tenemos el noveno se me fue el error de tipeo, lo voy a corregir de una vez. Entonces, en el noveno tenemos mercancías peligrosas, que son las sustancias que no se pueden o no se pueden clasificar en las sustancias anteriores, entonces se les hace una clasificación especial. Como ejemplo, tenemos en mercancías peligrosas lo que son aceites, lo que son lubricantes y otros. No se pueden definir que son líquidos combustibles y esto es algo que lo encontramos muy usualmente o lo he encontrado muy usualmente en las empresas y en mi experiencia en un campo laboral, que usualmente se clasifican lo que son sustancias, aceites, lubricantes y otros como líquidos combustibles, cuando realmente no corresponden a líquidos combustibles. Un líquido combustible es aquel cuando se expone a una fuente de calor, llámese chispa o fuente de ignición, pues va a generar un incendio, mientras que los aceites y los lubricantes son sustancias que se calientan, resisten unos niveles de temperatura, estamos hablando de algunos de 200, 300 grados centígrados, otros un poco más de 500 grados centígrados, pero ya excediendo esas temperaturas empiezan a generar unos vapores y esos vapores son los que se convierten en vapores inflamables. Por eso son considerados como mercancías peligrosas, porque están al exponerse a temperaturas altas, pues ya generan una peligrosidad, pero no es porque per se sean líquidos combustibles. Y ahí tenemos otros pictogramas adicionales que, por ejemplo, no quiero hablar específicamente de los productos químicos que son peligrosos para el medio ambiente, se identifican, pero no corresponden a una clasificación como tal del sistema de comunicación de peligros del libro naranja, sino que se identifica su peligrosidad desde el punto de vista de la contaminación ambiental, de la misma forma que se utiliza o se desarrolla también el pictograma para cuando se transportan en caliente algunas sustancias que también generan un mayor grado de peligrosidad. Teniendo esto totalmente en claro, tenemos que vamos y empezamos aquí a hablar de lo que son las equivalencias. Cuando hablamos del numeral 1, estamos hablando primero que transporte de mercancías peligrosas va enfocado a evitar accidentes para la comunidad y para el transporte. Son productos químicos que no tienen contacto directo con las personas. En ese orden de ideas, pues el sistema de clasificación UN o el del libro naranja va enfocado a la identificación de peligros físicos cuya repercusión tiene un impacto desde el punto de vista de la pérdida de materiales
daño de material principalmente, y pues por ende su liberación tiene impactos a la comunidad desde el punto de vista de efectos en salud, algunos, de efectos al medio ambiente, pero principalmente lo que desencadena el evento es el peligro físico. Por eso, como vimos en la clasificación UN, tenemos de las 9 clasificaciones, 6 enfocadas a peligros físicos, una específica para materiales radioactivos, otro para materiales, otro para mercancías peligrosas y otro para salud y biológico. Pero el grueso del sistema UN, del sistema de clasificación UN, son los peligros físicos en su mayoría. Mientras que sistema globalmente armonizado tiene diferenciado peligros físicos, que son los primeros 5 pictogramas. El quinto pictograma repite para peligros a la salud, donde tenemos 4 pictogramas, y el último, el que ustedes encuentran, que es daño al ambiente. Mientras que clasificación UN tenemos el peligro principal, o identificamos el peligro principal, y si tiene un peligro secundario, identificamos y ponemos el pictograma de ese peligro secundario. En sistema globalmente armonizado ponemos todos los peligros que encontremos. Entonces, por ejemplo, si tenemos una sustancia explosiva, pues va a corresponder a este pictograma de peligros explosivos. Mientras que si tenemos un líquido inflamable, pues vamos a tener este pictograma de inflamabilidad, pero si es el líquido inflamable, por ejemplo, vamos a hablar de temas específicos. Gasolina. La gasolina corresponde a la etiqueta del 3 del líquido inflamable, pero la gasolina también tiene un componente tóxico, tiene una toxicidad aguda. Entonces vamos a encontrar que lo que correspondía al 3 solamente del líquido inflamable desde clasificación UN corresponde a peligro físico inflamable, peligro a la salud, toxicidad, y peligro para la salud desde el punto de vista de daño específico a órganos blancos. Si hablamos del numeral 2 de gases inflamables, entonces vamos a tener que solamente el pictograma rojito de gases inflamables va a corresponder a 2 pictogramas en sistema globalmente armonizado: a la llamita de inflamabilidad y al cilindro de gases comprimidos. Mientras que si tenemos el nitrógeno como gas comprimido, pues va a corresponder a un solo pictograma. Pero si tenemos, por ejemplo, el oxígeno en clasificación UN corresponde a la etiqueta 2 porque es un gas inflamable, no inflamable y no tóxico. Pero para el sistema globalmente armonizado va a tener que es un gas bajo presión y también es un comburente, es decir, la llamita con la ruedita con la llamita encima. Entonces lo podemos encontrar en transporte el pictograma verde correspondiente a gases no inflamables, no tóxicos, y también a lo que es el pictograma amarillo de una sustancia comburente. Pero si vamos a hablar del cloro, que es otro gas que se transporta en cilindro como gas comprimido, entonces vamos a tener el pictograma, pero vamos a tener cuál de estos 4 corresponde a esa clasificación en salud. Entonces vamos a tener una calavera, porque el cloro gaseoso es tóxico, es un gas asfixiante, si mal no me acuerdo, pero también es corrosivo y también afecta precisamente por el ser asfixiante, afecta de forma específica la salud de las personas. Entonces, démonos cuenta que estas equivalencias no es 1 a 1. Por un pictograma que tengamos en clasificación UN, podemos llegar a tener 2 pictogramas o podemos llegar a tener 3 o 4 pictogramas. Que claro, para el transporte lo simplificamos en 1 o 2 pictogramas porque lo que nos interesa es
evitar un desencadenamiento del accidente por esa condición física, el sistema globalmente armonizado, que tiene un alcance ocupacional, nos interesa es evitar un evento, ya sea por manipulación del recipiente donde se encuentra el envase, es decir, peligros físicos, pero también en su contacto desde el punto de vista directo con el trabajador o con el usuario del producto químico. Por eso es que la clasificación UN corresponde a la fase de transporte de mercancías peligrosas y también a la fase de residuos, tanto en el transporte de residuos peligrosos como en la identificación de los residuos peligrosos dentro de los programas de residuos de las empresas. Mientras que sistema globalmente armonizado corresponde a la fase de uso, a la fase de almacenamiento de sustancias químicas, teniendo en cuenta ese alcance ocupacional que tiene el desarrollo de este sistema. Y ahora hablemos de envases y embalajes. Cuando hablamos de envases y embalajes, para terminar, hablemos de el recipiente que entra en contacto con la sustancia química, se llama un envase o un empaque primario. Aquí lo puse en un ejemplo muy sencillo que todos conocemos en nuestro día a día, que es una botella de vino. Hagamos el símil, que la botella de vino puede ser el frasco de plástico o el frasco de vidrio en donde está contenido el producto químico, la caja donde vienen varios envases o un solo envase es un empaque secundario, que es empaque y démonos cuenta que tiene también unas leyendas y tiene una identificación. Tenemos un empaque terciario o embalaje, que es cuando tenemos varios empaques secundarios en cajas. Pensemos también en el licor. En el licor vienen las botellas en la caja y esas cajas por 6 unidades o por 12 unidades vienen en cada caja. Y hablamos de la unidad de carga, que es cuando tenemos este empaque terciario o embalaje precisamente sobre una estiba y, ¿cómo decirlo? Es que no quiero utilizar la palabra de empaque. Tiene película, tiene stretch, tiene plástico, precisamente para darle un aseguramiento a la carga y un aseguramiento a las cajas, precisamente para que se pueda hacer esta movilización desde el punto de vista, desde el cargue y el descargue por apoyos mecánicos, estamos hablando grúas, estamos hablando, bueno, las diferentes ayudas mecánicas que se utilizan para el descargue de mercancías. Con esto totalmente claro que el envase es el que está en contacto directo con la sustancia química y el empaque es el que está conteniendo el envase y la unidad de carga es el que está conteniendo el empaque, pues nos vamos al uso de etiquetas y pictogramas. Entonces, cuando tenemos en el envase, estamos hablando de la etiqueta bajo sistema globalmente armonizado, con las características que definíamos la semana anterior para la elaboración de las etiquetas, el nombre del producto químico, el pictograma, la palabra de advertencia, las frases H o indicación de peligro, las frases P o los consejos de prudencia y la identificación del fabricante. Eso es lo que va en contacto con el envase. Ese envase va dentro de la caja y la caja va identificada, como ustedes pueden ver en la imagen, con el pictograma de clasificación UN, porque ya estamos hablando que esta es una unidad de transporte. Precisamente, los empaques son unidades de transporte, por eso es que la caja no va con este etiquete de sistema globalmente armonizado, sino va con el pictograma y con los 4 números de la clasificación UN, precisamente que es nuestro sistema para atención de emergencias. Pero si estamos hablando que es un envase que no requiere empaque o que no se utiliza empaque, como lo que son las canecas de 55 galones
ya sea empaque plástico o material plástico o material metálico, tenemos que en la parte de abajo tenemos la etiqueta por clasificación, la etiqueta por sistema globalmente armonizado, y en la parte superior tenemos el pictograma de clasificación UN. Clasificación UN, transporte, y ya en contacto, cuando entra en contacto con las personas, sistema globalmente armonizado. Quiero dejar una claridad. No es que el pictograma se ponga en la etiqueta. No, son dos elementos diferentes que van sobre el tambor. La etiqueta con su tamaño, precisamente para que sea legible a las personas, y el pictograma, precisamente también para que sea legible a las personas, con como ustedes se pueden dar cuenta aquí, la clasificación del código UN para poder buscar en la guía de respuestas para la emergencia en caso de tener una emergencia, llámese derrame o incendio. Cuando hablamos de cajas, estamos hablando que el producto viene en su envase y ese envase viene en una caja. Estamos hablando, por ejemplo, lo que son productos químicos de uso agrícola. Tenemos una sección de 3 paneles, es decir, la caja se convierte en, tiene su carátula y tiene los 3 laterales. Esos 3 laterales son los que vienen con en la parte lateral, en uno de los laterales, viene la identificación de la sustancia, el fabricante, fecha de fabricación, fecha de vencimiento y demás. Tenemos el nombre del producto. En el panel central tenemos los elementos que corresponden a la etiqueta de sistema globalmente armonizado, y en el otro lateral tenemos el pictograma de clasificación UN con el número, el código UN, el código de 4 dígitos, precisamente para identificar desde el punto de vista de transporte, pero también desde el punto de vista de manipulación. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y damos espacio a la realización del sondeo. Lina. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias a ti. Por supuesto, vamos a realizar el sondeo, el post-test. Vamos entonces con la primera pregunta. Les recuerdo que son las mismas preguntas que hicimos al principio, pero ya el ingeniero nos va a regalar las respuestas correctas. Muy bien, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, las etiquetas que define el sistema globalmente armonizado reemplazan a los pictogramas de la NFPA 704, B, los pictogramas definidos en la clasificación Naciones Unidas, C, ninguna de las anteriores, D, todas las anteriores. Damos rápidamente 15 segunditos para que voten. Muy bien. Recuerden que en sus pantallas pueden seleccionar la respuesta correcta. Listo, muy bien. Cerramos la primera pregunta. Ingeniero, te comparto las respuestas de esta primera pregunta. El 17% nos dice los pictogramas de la NFPA 704, el 18% contesta los pictogramas definidos en la clasificación Naciones Unidas, el 37% nos dice ninguna de las anteriores y el 27% nos contesta de todas las anteriores. Ingeniero, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. Bueno, muchas personas estuvieron muy pendientes. La respuesta es la C. Como les dije, ninguno de los anteriores. Tienen alcances diferentes y al tener alcances diferentes, no reemplazan, sino que se utilizan dependiendo del lugar. Como les decía, en FPA se utiliza en Estados Unidos, mientras que clasificación UN es para transporte, mientras que el sistema globalmente armonizado es para uso y almacenamiento. Perfecto, listo, ingeniero, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, la clasificación de peligros por sistema de clasificación Naciones Unidas contemplan A, peligros físicos en su mayoría,
B, peligros físicos y peligros a la salud. C, cualquier clase de peligros de sustancias químicas. D, salud, inflamabilidad y estabilidad. Leamos muy bien las preguntas, analicemos muy bien las respuestas. Damos rápidamente 10 segunditos para que terminemos de contestar. Listo, muy bien. Cerramos la segunda pregunta. Ingeniero, por acá te comparto los resultados de esta segunda pregunta. Entonces, el 15% nos dijo A, peligros físicos en su mayoría, 9% nos dice B, peligros físicos y peligros a la salud, el 55% contestó C, cualquier clase de peligros de sustancias químicas y el 21% nos dijo D, salud, inflamabilidad y estabilidad. Ingeniero, cuéntanos. Empecemos por descartes. Salud, inflamabilidad y estabilidad corresponde al NFPA 704. Cualquier clase de peligros de sustancias químicas, no. Esto es muy genérico. Peligros físicos y peligros a la salud, así diferenciados, se encuentran en el sistema globalmente armonizado. Y como les decía en la diapositiva, de las 9 clasificaciones de peligros en el sistema de clasificación UN, en su mayoría son peligros, o sea, de los 9 de clasificación UN, 6 son peligros físicos. Entonces, precisamente es la A, donde son peligros físicos en su mayoría, los que se identifican en el sistema de clasificación UN. Perfecto, ingeniero. Vamos con la tercera y última pregunta. La tercera y última pregunta nos dice, los pictogramas del sistema de clasificación Naciones Unidas se colocan A, en las etiquetas definidas en el sistema globalmente armonizado, B, en los empaques y embalajes de mercancías peligrosas, C, en los envases y empaques de mercancías peligrosas, o D, según lo defina la empresa en procedimiento interno. Rápidamente contestamos. Les recuerdo nuevamente que en sus pantallas pueden seleccionar las preguntas, las respuestas, perdón, que ustedes crean que es la correcta. Muy bien, 10 segunditos. Muy bien, cerramos la tercera y última pregunta. Ingeniero, te comparto los resultados de esta última. El 16% nos dice en las etiquetas definidas en el sistema globalmente armonizado, el 35% B en los empaques y embalajes de mercancías peligrosas, el 31% C en los envases y empaques de mercancías peligrosas y el 18% nos dice D según lo defina la empresa en procedimiento interno. Ingeniero, cuéntanos. La pregunta tenía trampa, efectivamente. Los envases son los que van en contacto directo con las sustancias químicas. Ahí es donde va la etiqueta por sistema globalmente armonizado. No era la C. La respuesta correcta es la B, en los empaques y embalajes, como les presenté en una de las últimas diapositivas, de mercancías peligrosas, porque el enfoque de clasificación UN es transporte de mercancías peligrosas, incluyendo lo que es residuos peligrosos. Como les decía, independientemente a que vaya en un bidón, en un galón de 55 galones, la etiqueta va sobre el envase, pero también el pictograma de clasificación UN va de forma independiente también sobre el envase. Entonces, no poner un pictograma de clasificación UN en una etiqueta de producto químico por sistema globalmente armonizado es poner un repuesto de un carro, como les decía en algún momento, es poner un repuesto de un Renault en un Mercedes-Benz. Realmente no corresponde. ¿Sí? Cada sistema es separado. Cada sistema tiene un alcance y cada sistema se debe implementar de acuerdo al alcance que se define y las reglas de juego que se definen para cada sistema. En eso tenemos que ser terriblemente cuadriculados.
Perfecto. Ingeniero, por favor, ¿nos compartes nuevamente tu pantalla? Ya espérame un segundo que no sé dónde estoy. ¿Me proyectas? ¿Me haces el favor? ¿Me proyectas para poderla proyectar? ¿Me Si quieres, ayudas? dale un clic sobre ahí sobre el botoncito, ahí espérame, ya te vamos a mandar nuevamente el mensajito ya para cerrar nuestra acción educativa. Sí, por favor, es que yo Listo, me ahí te enviamos pierdo muy nuevamente el fácilmente. mensajito. Listo, vale, perfecto. Perfecto, bueno, ingeniero Joseph, pues nada, como siempre agradeciéndote por acompañarnos en estos espacios tan importantes para todos nuestros asistentes y esperamos verte en una próxima ocasión con más temas de interés. Lina, muchísimas gracias. Muy buena tarde para todos. Espero que les haya sido útil. ¿Tenemos alguna pregunta, algo que considere relevante? Bueno, por acá veo que nos están preguntando mucho, como siempre, dónde podemos encontrar todo el material de esta acción educativa. Yo les recuerdo a nuestros asistentes, acá en pantalla ustedes pueden ver la página de Posipedia, www.posipedia.com.co. Yo les recuerdo que todas las grabaciones de las acciones educativas quedan colgadas aquí en Posipedia. Lo mismo las presentaciones técnicas, el material de apoyo, todo lo podrán encontrar en Posipedia. Por supuesto, el cronograma semanal para que se inscriban y participen de toda la programación de esta semana. Ingeniero Joseph, que tengas una feliz tarde. Nos vemos en una próxima Muy ocasión. buena tarde, Lina, y que estés muy bien. Claro que sí, Muchísimas a todos gracias. nuestros asistentes, por supuesto, gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si sales de casa, a ver la lista: arroz, azúcar, granos. A ver, aquí está. ¿Cuánto es? Ok. 10, 20, 30, 40. Tome. Muchas gracias. Hola, papi. Hola, mi amor. Papi, ¿te lavaste las manos? Lávate las manos frecuentemente. ¿Por qué? Porque bañar nuestras manos con agua y jabón mata el virus, si este está en manos. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.